Un desafiante sargento de policía irrespetó abiertamente a una nueva jueza afroamericana en la entrada del juzgado, sin darse cuenta de que sus acciones llevarían a una cadena de eventos transformadores. Esto no se trata solo de dos individuos, sino de una poderosa historia de valentía, responsabilidad y cambio sistémico en el sistema judicial de Estados Unidos. La jueza Sarah Mitchell salió de su elegante sedán negro, con sus tacones haciendo eco decididamente en los escalones de mármol que llevaban hasta la imponente corte. La estructura se erguía ante ella, con sus columnas altísimas y sus intrincados grabados de piedra, un testimonio de siglos de tradición legal. Era un lugar donde se suponía que la justicia debía ser ciega, pero el peso de la historia siempre se sentía en el aire. Mientras caminaba hacia la entrada, algunos transeúntes se detuvieron, reconociéndola al instante. No era una jueza cualquiera, era una de las pocas juezas afroamericanas del país. Una pionera en un campo donde las mujeres de color históricamente habían estado subrepresentadas. Dentro del juzgado, la atmósfera cambió cuando entró al Grand Hall. Cada paso que daba parecía resonar, llevando consigo una sensación de propósito inconfundible. Sus colegas, que habían estado conversando en susurros momentos antes, quedaron en silencio. Su reputación la precedía, y el respeto que inspiraba no solo era por su agudeza legal, sino también por la fortaleza que llevaba consigo en un mundo donde su sola presencia seguía siendo un punto de admiración y, en algunos círculos, incomodidad. Sarah Mitchell no había llegado hasta donde estaba por casualidad. Su viaje había sido largo, lleno de desafíos y obstáculos. Desde temprana edad enfrentó la dura realidad de ser una de las pocas estudiantes afroamericanas en escuelas predominantemente blancas. Pero su madre siempre le había dicho, no pueden quebrarte si tú no lo dejas. Estas palabras fueron una fuerza guía a lo largo de su vida, alimentando su impulso para romper barreras y construir una reputación como defensora feroz de la equidad y la igualdad. Hoy no era diferente. Su comportamiento profesional era agudo, su toga negra encajaba perfectamente y su postura transmitía una confianza silenciosa. Su mente ya estaba enfocada en el caso que tenía por delante, un juicio importante que podría causar gran repercusión en la comunidad legal. No solo se estaba preparando para los argumentos legales con los que tendría que lidiar, sino también para las realidades de trabajar en un entorno donde a veces sentía que tenía que probar su valía el doble de lo que sus colegas lo hacían. Pero la jueza Mitchell estaba acostumbrada a eso. Había pasado años construyendo su carrera, no solo practicando la ley, sino ganando respeto en espacios donde las mujeres de color a menudo eran marginadas. Este caso no solo se trataba de la ley, sino de mantenerse firme en sus convicciones, mostrando que la justicia, cuando se administra correctamente, no tiene fronteras. La tensión en el aire era palpable cuando la jueza Sarah Mitchell se acercó al control de seguridad del juzgado. No era ajena a los procedimientos de aquí, pero hoy algo se sentía raro. El sargento James Reynolds, un hombre que llevaba años trabajando en la seguridad del juzgado, la miró con una expresión que no coincidía con la profesionalidad habitual que uno esperaría en una institución tan crítica. Cuando la jueza Mitchell avanzó, Reynolds no hizo contacto visual de inmediato. En su lugar, la examinó detenidamente, una leve sonrisa burlona asomándose en su rostro mientras hacía un gesto para que se apartara. El gesto fue innecesariamente brusco, pero la jueza Mitchell, acostumbrada a momentos como esos, se mantuvo tranquila. Ya había pasado por este tipo de trato antes, solo que no siempre de una manera tan abierta y pública. ¿Qué prisa tiene su señoría?, preguntó Reynolds con un tono cargado de sarcasmo. No querrá llevar algo sospechoso debajo de esa toga, ¿verdad? Ni siquiera esperó una respuesta antes de lanzar una mirada significativa a sus compañeros, que se mantenían callados, con la mirada apartada. La mano de la jueza Mitchell se apretó ligeramente. Su mandíbula se tensó en una línea firme. Había sentido ese tipo de racismo sutil y venenoso antes. El tipo que intentaba socavarla a cada paso, hacerla cuestionar su lugar en un espacio en el que había ganado cada pedazo de respeto. Pero no había tiempo para eso hoy. El caso para el que se estaba preparando requeriría toda su atención.
y no permitiría que esta confrontación insignificante la desestabilizara. Reynolds, sin embargo, pareció tomar su actitud tranquila como una oportunidad para escalar la situación. ¿Está escondiendo algo, jueza?, insistió, señalando la cinta transportadora para que dejara sus pertenencias, como si cuestionar su integridad frente a todos fuera parte de su trabajo. Alrededor de ellos, los demás oficiales permanecían en un silencio congelado. Ninguno de ellos intervino. Simplemente observaban, algunos con la mirada apartada, otros fingiendo estar ocupados con sus propias tareas. Era claro que nadie hablaría para desafiar a Reynolds, y su comportamiento se volvía cada vez más descarado con cada segundo que pasaba. La jueza Mitchell exhaló lentamente, tomándose un momento para procesar la situación. Su mente corría, pero su exterior seguía siendo tan estable como siempre. Había visto este tipo de comportamiento incontables veces. Como mujer negra en una posición de poder, estaba más que familiarizada con la forma en que algunas personas en autoridad intentaban imponer su dominio sobre ella, incluso de maneras pequeñas y humillantes. Pero Reynolds cometió un grave error. Subestimó su compostura. Con voz firme, respondió: «Sargento, no necesito dar explicaciones, pero le pediré que muestre el respeto que se me debe, tal como yo lo hago con usted. Este es un lugar de justicia, y no permitiré que nadie falte al respeto al proceso ni a las personas que cruzan estas puertas, sin importar su título o posición». Por un momento, hubo un destello de vacilación en los ojos de Reynolds. Se dio cuenta de que la había llevado demasiado lejos, pero su orgullo se negó a retroceder. El silencio en la sala se hizo denso mientras los otros oficiales esperaban, sin atreverse a mirar. Nadie había intervenido, pero cada persona en esa sala entendía la dinámica de poder en juego. Reynolds había juzgado mal la situación, pensando que podría salirse con la suya con sus burlas sin consecuencias. Pero ahora estaba atrapado entre su orgullo y el reconocimiento de que la calma y la autoridad inquebrantable de la jueza Mitchell era una fuerza que no podía descartar fácilmente. El camino de la jueza, Sarah Mitchell, hasta la banca no había sido nada fácil, y cada paso de su viaje había moldeado a la mujer que había llegado a ser. Criada en un vecindario obrero, Sarah no era ajena a la adversidad. Su madre, una madre soltera que trabajaba incansablemente para apoyar a su familia, le inculcó un sentido de resiliencia que definiría toda su carrera. «El mundo te pondrá a prueba, Sarah», solía decirle su madre, «pero lo importante es cómo te levantas». Fue esta mentalidad la que impulsó a Sarah a través de la Facultad de Derecho, donde enfrentó los desafíos duales de ser mujer y una de las pocas estudiantes negras en sus clases. Las exigencias académicas de la Facultad de Derecho eran suficientemente duras, pero navegar en el paisaje social y profesional como forastera era aún más agotador. A menudo se encontraba en aulas donde sus contribuciones eran desestimadas o minimizadas, simplemente por el color de su piel. Algunos profesores, a pesar de su excelencia académica, cuestionaban abiertamente su comprensión de la ley, mientras que algunos compañeros a veces la ignoraban en el trabajo en grupo. Estas experiencias fueron difíciles, pero alimentaron su determinación de probarse a sí misma. Las palabras de su madre resonaron en su mente durante esos momentos. «No dejes que te definan, Sarah. Eres mejor que eso». Y así Sarah persistió, manteniendo la cabeza agachada y enfocándose en lo que podía controlar. Puso todo su empeño en sus estudios, sin permitir que los prejuicios y sesgos a su alrededor socavaran su convicción. Sabía que el mundo legal era un lugar donde el cambio era lento y la aceptación venía a un alto precio, pero estaba dispuesta a pagarlo. Su determinación dio frutos cuando se graduó con honores, obteniendo un puesto codiciado en una prestigiosa firma de abogados. Pero incluso dentro de las paredes de la firma, Sarah enfrentó discriminación sutil. Mientras sus colegas de similar estatus recibían elogios y ascensos, ella tuvo que luchar el doble para obtener el reconocimiento por su trabajo. A menudo era la única mujer de color en la sala, y sus contribuciones, aunque significativas, eran minimizadas. Pero Sarah había aprendido a navegar en esos espacios. Formó alianzas con mentores que veían su potencial y estaban dispuestos a desafiar el statu quo. Uno de esos mentores, un socio senior de la firma, la acogió bajo su ala, enseñándole no solo sobre la ley, sino también sobre cómo manejar las complejidades
de las relaciones profesionales en un mundo que a menudo la subestimaba. A medida que Sara avanzaba en su carrera, se hizo conocida por su impecablemente legal e inquebrantable integridad. Pero lo que realmente la distinguía era su capacidad para mantenerse firme frente a la discriminación, tanto abierta como sutil. Se negaba a ser silenciada y su reputación comenzó a extenderse en la comunidad legal. Colegas, tanto dentro como fuera de la firma, admiraban su capacidad para hablar con la verdad ante el poder, para abogar por la justicia sin compromiso. A pesar de las dificultades que enfrentó al principio, la determinación de Sara para romper barreras y ser un ejemplo para los demás nunca vaciló. Eventualmente, tomó la difícil decisión de dejar la práctica privada y seguir una carrera en el Poder Judicial. Convertirse en jueza no fue solo un paso profesional, fue la culminación de toda una vida superando obstáculos y desafiando las expectativas que se le habían impuesto. Cuando fue nombrada para el cargo, fue una victoria no solo para ella, sino para todos los que seguirían sus pasos. El consejo de su madre seguía siendo cierto en su mente. Eres mejor que eso. Esas palabras habían moldeado todo el enfoque de Sara hacia su trabajo y su vida. Continuaría ascendiendo, rompiendo barreras e inspirando a la siguiente generación de abogados y jueces que la mirarían y dirían, si ella pudo hacerlo, yo también puedo. El enfrentamiento en el punto de seguridad fue solo el comienzo de lo que pronto se convertiría en algo mucho más grande. El sargento James Reynolds, herido por la respuesta serena de la jueza Mitchell, no era de los que dejaban pasar fácilmente lo que percibía como un desaire. Su orgullo, humillado frente a sus colegas, lo impulsó a tomar medidas drásticas. Más tarde ese día, presentó una queja formal ante el Departamento de Asuntos Internos del juzgado, alegando que la jueza Mitchell había sido irrespetuosa y combativa durante el control de seguridad. La acusación parecía casi risible para quienes la conocían, pero Reynolds estaba decidido, y el documento que presentó la pintaba como una persona poco cooperativa y desafiante. Las reacciones del personal del juzgado ante la queja fueron mixtas. Muchos conocían el carácter de la jueza Mitchell y confiaban en su juicio de manera implícita. No solo era respetada, sino admirada por su dedicación y equidad. Aquellos que habían sido testigos del incidente no dudaron en desestimar las afirmaciones de Reynolds, viéndolo como un ataque trivial alimentado por nada más que una animosidad personal. Sin embargo, había otros, tanto dentro del juzgado como en el equipo de seguridad, que eran menos seguros. Algunos veían la situación como un caso más de una persona de alto perfil sobre reaccionando, mientras que otros se sentían incómodos al cuestionar la integridad de Reynolds, dada su larga trayectoria en el juzgado. La división era clara, pero la tensión que hervía bajo la superficie pronto comenzaría a manifestarse con toda su fuerza. Con el paso de los días, los rumores sobre la queja se extendieron por el juzgado como fuego. La jueza Mitchell, siempre serena, se negó a dejar que eso la distrajera del trabajo que debía realizar. Había enfrentado incontables batallas a lo largo de su carrera, y esta no sería diferente. Sin embargo, sabía que esta situación no se resolvería en silencio. Reynolds tenía la reputación de causar problemas, y su queja falsa ya estaba causando ondas en el funcionamiento generalmente estable del juzgado. Luego, una tarde, David Thompson, uno de los otros oficiales de seguridad que había estado presente durante el incidente, se acercó a la jueza Mitchell. Había permanecido en silencio después de la confrontación, sin querer involucrarse en lo que parecía una tormenta en ciernes. Pero algo en las acciones de Reynolds no le parecía correcto. Había visto cómo trató a la jueza Mitchell, cómo había escalado deliberadamente la situación, y sabía que eso estaba mal. Thompson siempre había respetado a la jueza Mitchell por su autoridad serena y su profesionalismo claro. También sabía algo que podría inclinar la balanza a su favor. En las grabaciones de seguridad del control de acceso, encontró algo revelador. Reynolds había actuado deliberadamente fuera de lugar. Las imágenes mostraban claramente a la jueza Mitchell siendo calmada y cooperativa, a pesar del comportamiento antagonista de Reynolds. Thompson no quería ser otro espectador, así que decidió actuar. Recopiló las grabaciones y otras pruebas, incluidas declaraciones de las cámaras de seguridad
y algunos colegas que habían sido testigos directos de la confrontación. Sabía que no solo se trataba de limpiar el nombre de la jueza Mitchell, sino de exponer a Reynolds por la conducta poco profesional que había mostrado. Mientras tanto, la noticia del incidente se había extendido más allá del personal de seguridad. Otros empleados del juzgado, muchos de los cuales habían observado silenciosamente comportamientos discriminatorios similares por parte de Reynolds en el pasado, comenzaron a hablar. Algunos se habían sentido demasiado temerosos para enfrentarlo directamente o desafiar sus acciones antes, pero ahora, con el foco puesto en su comportamiento, encontraron el valor para compartir sus experiencias. Se presentaron con historias de Reynolds, seleccionando a personas de color, mujeres e incluso otros grupos minoritarios para controles de seguridad innecesarios e intrusivos, todo bajo el pretexto de un protocolo. Sus acciones no solo se limitaban a la jueza Mitchell. Habían estado ocurriendo durante años, hirviendo en silencio bajo la superficie. Uno por uno, estos testimonios fueron recogidos y documentados cuidadosamente, formando un patrón de comportamiento discriminatorio que no podía ser ignorado. A medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, quedó claro que Reynolds no era la víctima de una sobrereacción, como él había afirmado. En cambio, era un perpetrador de prejuicios, utilizando su posición para imponer poder sobre aquellos que consideraba indignos de respeto. El personal del juzgado, que antes había estado dividido en sus reacciones ante la queja de Reynolds, ahora se encontraba en una posición en la que ya no podían permanecer neutrales. Surgió un creciente sentido de responsabilidad entre aquellos que habían sido testigos del maltrato, y comenzó a formarse un esfuerzo colectivo. La presión sobre el Departamento de Asuntos Internos aumentó a medida que se les presentaban pruebas irrefutables, no solo de las grabaciones de Thompson, sino de una creciente cantidad de testimonios e informes de otras víctimas que habían soportado en silencio la mala conducta de Reynolds durante años. Lo que había comenzado como un intento trivial de desacreditar a la jueza Mitchell, ahora se había convertido en una confrontación total, no solo para el sargento Reynolds, sino para todo el sistema judicial que había permitido que su comportamiento quedara impune durante tanto tiempo. La investigación interna había comenzado, y estaba claro que este caso tendría consecuencias de gran alcance, mucho más allá del punto de seguridad donde todo comenzó. La reunión de asuntos internos se llevó a cabo en una gran sala de conferencias austera en el corazón del juzgado. El aire estaba cargado de tensión mientras los principales involucrados se reunían alrededor de la larga mesa pulida. Al frente se encontraba la capitana Elaine Sanders, la oficial experimentada encargada de supervisar la investigación. Sus ojos agudos recorrieron la sala mientras se preparaba para profundizar en lo que ahora se había convertido en un asunto interno serio. A su lado estaba el teniente Marcus Hill, un oficial sin rodeos que había escuchado murmullos sobre el comportamiento de Reynolds durante años, pero nunca imaginó que llegaría a este punto. La jueza Sarah Mitchell se sentó en un rincón, con una postura firme pero tranquila, un marcado contraste con la intensidad de la situación. Se había preparado para esta reunión sabiendo que era crucial asegurar que se hiciera justicia, no solo para ella, sino para todos los afectados por las acciones de Reynolds. Ya había presentado su declaración formal, pero era el creciente cuerpo de evidencia lo que finalmente expondría la magnitud de la mala conducta. David Thompson, el oficial de seguridad que había presentado las grabaciones clave, estaba presente, al igual que un pequeño grupo de otros oficiales de seguridad que habían sido testigos del comportamiento de Reynolds. Las manos de Thompson temblaban levemente mientras tomaba su asiento. Este era su momento de salir a la luz y hacer lo que sabía que era lo correcto, a pesar de las consecuencias que pudieran seguir. Había guardado la evidencia para sí mismo durante demasiado tiempo, pero ahora, con la grabación irrefutable en mano, estaba preparado para correr el riesgo. La capitana Sanders aclaró su garganta y comenzó la reunión. Estamos aquí para abordar la queja presentada por el sargento Reynolds contra la jueza Mitchell y la posterior investigación sobre su conducta. Lo que necesitamos ahora es claridad, hechos, pruebas y la verdad. Con eso Thompson se levantó y comenzó a presentar la evidencia. Colocó una memoria USB sobre la mesa, conectándola al proyector.
La sala quedó en silencio mientras las grabaciones de las cámaras de seguridad del juzgado llenaban la pantalla. La imagen mostraba a la jueza Mitchell caminando tranquilamente por el punto de seguridad, mientras el comportamiento del sargento Reynolds se desarrollaba. El video grabado capturaba cada momento, los gestos despectivos de Reynolds, su tono sarcástico y las solicitudes innecesarias que le hizo a la jueza Mitchell. Todo a pesar de su cooperación calmada. La grabación contradecía claramente la queja de Reynolds de que ella había sido agresiva y poco cooperativa. A medida que el video se reproducía, la sala se fue llenando del peso de las implicaciones. Esto no era solo un malentendido, era un intento directo de manipular la verdad. Las acciones de Reynolds estaban ahora completamente expuestas, y la evidencia era irrefutable. Los rostros en la sala, que inicialmente estaban divididos, ahora mostraban una sensación de comprensión. Era difícil ignorar la gravedad de la situación, pero Reynolds, que había estado sentado en silencio al otro lado de la sala, se tensó. Su rostro se puso rojo de ira mientras observaba la grabación. Cuando el video terminó, se levantó bruscamente, y su silla raspó el suelo con fuerza. «Eso no muestra toda la historia», exclamó, su voz elevándose de frustración. «No pueden tomar ese video como prueba. Hay un contexto que no están viendo. Solo estaba haciendo mi trabajo. He trabajado en seguridad aquí durante años. Sé lo que se necesita para mantener este lugar seguro. Estaba siguiendo el protocolo y ella hizo una pausa. Su voz temblaba de indignación. Ella es la que sobreactuó. No pueden creer su versión sobre la mía». La sala permaneció en silencio por un momento mientras todos procesaban su respuesta. La capitana Sanders intercambió una mirada con el teniente Hill, quien levantó una ceja. El intento de Reynolds de justificarse no era nada convincente. Su desesperación era palpable, pero Sanders sabía que esto era solo el comienzo. Necesitaba más que simples estallidos emocionales para tomar su decisión. «Sargento», comenzó la capitana Sanders, su tono calmado pero firme. «Sus acciones, tal como se muestran en las grabaciones, no reflejan el procedimiento estándar. Usted escaló la situación. Se burló públicamente de la jueza Mitchell y la sometió a un escrutinio innecesario. Lo que usted ve como protocolo, otros lo ven como un comportamiento discriminatorio. Y las pruebas presentadas aquí sugieren que esto no fue un incidente aislado». El rostro de Reynolds se torció en una mezcla de incredulidad y enojo. «Esto es una casa de brujas», gritó mirando alrededor de la sala. «Solo estoy haciendo mi trabajo. Nadie se preocupa por la seguridad hasta que algo sale mal. La jueza Mitchell tiene una agenda en mi contra, y ahora ella está haciendo que todos ustedes se vuelvan en mi contra también». El teniente Hill intervino de manera tajante, su voz dura. «Esto no tiene que ver con seguridad, tiene que ver con abuso de poder. Usted cruzó la línea, sargento. No solo la jueza Mitchell fue afectada. Otros oficiales han hablado con testimonios que pintan un cuadro claro de su comportamiento durante los años. Esto no es un incidente aislado, es un patrón». El rostro de Reynolds palideció mientras el peso de la mirada de la sala recaía sobre él. Abrió la boca para decir algo más, pero sus palabras vacilaron. Los testimonios crecientes de otras víctimas, muchos de los cuales se habían mantenido en silencio por miedo a represalias, ahora comenzaban a tomar forma. Uno por uno, los testigos que habían soportado las acciones discriminatorias de Reynolds comenzaron a hablar. Su trato a personas de color, mujeres y otras minorías en el punto de seguridad, tratándolas como sospechosas sin motivo, haciéndolas sentir incómodas e inseguras. No eran solo historias, eran relatos de daño real, ahora validados por la evidencia que Thompson había reunido. El intento de Reynolds de justificar su comportamiento se desmoronaba. La sala ya no estaba dividida. Había un cambio palpable en la atmósfera a medida que los presentes comenzaban a reconocer la verdad de la situación. La capitana Sanders se inclinó hacia adelante, su mirada fija en Reynolds. «Sargento, sus justificaciones ya no son relevantes. Los hechos están claros. Sus acciones han causado daño, no solo a la jueza Mitchell, sino a otros que confiaron en los procedimientos de seguridad aquí. Esto ya no es un asunto de una queja personal. Es un problema sistémico, y lo abordaremos». Reynolds estaba en silencio ahora, con los hombros caídos en derrota. No habría forma de escapar a las consecuencias de sus acciones.
La investigación estaba lejos de terminar, pero ya era evidente. Este era un punto de inflexión. Lo que comenzó como una queja trivial conduciría a cambios más profundos en el juzgado, y posiblemente en la misma estructura de cómo la institución manejaba los problemas de discriminación y sesgo. Al concluir la reunión, Sanders se dirigió a la sala, su voz decidida. Avanzaremos con los pasos necesarios. La investigación completa continuará, y el sargento Reynolds será responsable de sus acciones. La jueza Mitchell, sentada tranquilamente en el rincón, permitió un breve momento de satisfacción. La verdad había salido a la luz, y ahora comenzaba la sanación. A medida que la noticia sobre las acciones del sargento Reynolds se difundió, algo inesperado comenzó a desarrollarse dentro de las paredes del juzgado. Aquellos que habían sido reacios a hablar, que se habían mantenido callados por miedo a represalias, ahora encontraron el coraje de presentarse. Ya no se trataba solo de un incidente, se había convertido en un proceso de rendición de cuentas más amplio. Las personas que habían sido testigos silenciosos del comportamiento discriminatorio de Reynolds durante años comenzaron a darse cuenta de que sus voces importaban, que también podían ser parte del cambio. Uno por uno, empleados de varios departamentos, secretarios, alguaciles e incluso otros oficiales de seguridad dieron un paso adelante, cada uno con su propia historia de cómo Reynolds había cruzado la línea. Describieron incidentes que reflejaban lo que había sucedido con la jueza Mitchell, registros injustificados, comentarios sarcásticos y trato humillante, todo en nombre de la seguridad. Estos no eran casos aislados. Habían ocurrido en silencio, barridos bajo la alfombra por una cultura que había tolerado tal comportamiento durante demasiado tiempo. A medida que llegaban los testimonios, quedó claro que las acciones de Reynolds no solo habían afectado a unas pocas personas. El patrón de malos tratos era innegable, y las historias de aquellos que habían sufrido en silencio durante tanto tiempo eran desgarradoras. Una secretaria que había trabajado en el juzgado durante más de una década habló sobre cómo Reynolds una vez le negó el paso por seguridad sin una explicación detallada, aunque ella había sido autorizada a ingresar. Un alguacil describió cómo había sido testigo de cómo Reynolds sometía a personas negras e hispanas a un escrutinio adicional, a menudo sin motivo, mientras dejaba pasar a otros sin problemas. Cuanto más se acumulaban estas historias, más claro quedaba que Reynolds no era un actor solitario, sino parte de un problema más amplio que debía ser abordado. Tras estas revelaciones, comenzó a formarse una red de apoyo. La jueza Mitchell, que había sido durante mucho tiempo un pilar de fortaleza para otros, se convirtió en la figura central de esta coalición informal. Ya no estaba sola en esta lucha. Los miembros del personal que anteriormente se habían mostrado reticentes a involucrarse ahora se unieron a ella, compartiendo sus propias experiencias y ofreciendo su apoyo. Crecía la sensación de que todos estaban juntos en esto, de que podían hacer la diferencia si permanecían unidos. Entre los que se presentaron estaba Lisa Bennett, una secretaria senior que había trabajado en el juzgado durante casi 20 años. Lisa había sido testigo de primera mano de cómo Reynolds maltrataba a personas de grupos marginados, pero como muchos otros, había mantenido la cabeza agachada, sin querer crear problemas. Ella fue una de las primeras en dar un paso adelante después de escuchar los testimonios de los demás. Todos hemos pasado por esto, dijo en voz baja en una de las reuniones celebradas entre el personal. Pero nos hemos mantenido callados, porque ¿quién nos creería? Pero ahora tenemos que hablar. Las palabras de Lisa resonaron con muchos del personal, y pronto se formó un pequeño pero determinado grupo, una red de empleados del juzgado comprometidos a asegurar que el comportamiento de Reynolds no fuera ignorado, que la cultura de discriminación ya no fuera permitida. Comenzaron a reunirse regularmente, recopilando testimonios y apoyándose mutuamente. Lo que antes era un grupo fracturado y dividido, ahora comenzó a consolidarse en una poderosa fuerza colectiva. Su objetivo no solo era apoyar a la jueza Mitchell, sino confrontar el problema mayor de discriminación racial y de género que había plagado silenciosamente el juzgado durante años. Pero mientras la red de apoyo crecía, también lo hacía la tensión dentro del juzgado. Había susurros en los pasillos,
conversaciones divididas en las oficinas y miradas nerviosas intercambiadas en la cafetería. La atmósfera, antes armoniosa, había cambiado. Los seguidores de Reynolds, una pequeña pero vocal facción del equipo de seguridad, y algunos empleados del juzgado que le habían sido leales durante años, comenzaron a responder. Se agruparon para defenderlo, poniendo en duda los testimonios e intentando desacreditar a aquellos que se habían presentado. Quedó claro que Reynolds tenía sus propios aliados, personas que durante mucho tiempo habían ignorado las sutiles injusticias que ocurrían en el juzgado, pero que ahora se encontraban incapaces de enfrentar la verdad. A medida que aumentaba la tensión, algunos miembros del personal comenzaron a cuestionar su propia participación. ¿Costaría sus empleos el enfrentarse a Reynolds y a sus seguidores? ¿Pondrían en peligro sus carreras si seguían hablando? El miedo era real, pero también lo era la conciencia de que ya no podían permanecer callados. La situación había escalado más allá de las acciones de un solo hombre. Se había convertido en una lucha por la integridad del juzgado y por los valores de justicia que la institución debía defender. La jueza Mitchell, observando desde la periferia, sabía que el camino por delante no sería fácil. El apoyo del personal, aunque alentador, también había provocado divisiones profundas en las filas del juzgado. Comprendía que esto era solo el principio. El verdadero desafío llegaría cuando fuera el momento de abordar los problemas sistémicos que permitieron que Reynolds prosperara sin ser controlado durante tanto tiempo. Pero mientras miraba alrededor, viendo la creciente red de apoyo, también sabía que el cambio era posible. Juntos, estaban construyendo algo más fuerte que una simple coalición. Estaban creando un movimiento, uno que haría responsable al juzgado y garantizaría que el trabajo que realizaban allí reflejara los verdaderos ideales de la justicia. El juzgado estaba cambiando y la tensión en el aire era una señal de que, para bien o para mal, el statu quo ya no sería aceptado. Llegó el día de la audiencia y la atmósfera en el juzgado estaba cargada de una corriente subyacente de anticipación. El procedimiento disciplinario formal que se había puesto en marcha meses antes ahora llegaba a su punto culminante. El comité, compuesto por altos funcionarios judiciales y representantes de recursos humanos, se reunió para escuchar el alcance completo de las acusaciones contra el sargento Reynolds y determinar su destino. La sala era un campo de batalla silencioso, con cada participante consciente de que las decisiones que se tomarían allí tendrían consecuencias duraderas, no solo para Reynolds, sino para la cultura misma del juzgado. Reynolds estaba sentado en la mesa, con la espalda rígida y los ojos fijos en el suelo. Ya no estaba la arrogancia y el desafío que había mostrado en reuniones anteriores. Hoy había una palpable sensación de inquietud en él. Se había estado preparando para este momento, pero ahora que había llegado parecía encogerse bajo el peso de las pruebas y los testimonios que se habían reunido en su contra. Sabía que la verdad estaba afuera, y ningún tipo de negación o justificación podría cambiar eso. Los testimonios de la jueza Mitchell, David Thompson y varios otros miembros del personal del juzgado pintaban un cuadro claro de su comportamiento discriminatorio, y la evidencia en su contra era irrefutable. La jueza Mitchell, aunque compuesta y resuelta, no podía sacudirse la sensación de que este momento había tardado mucho en llegar. Había pasado por muchos juicios en su carrera, pero esto era diferente. Esto era personal. No se trataba solo de la mala conducta de una persona, sino de los sistemas más amplios de sesgo y discriminación que habían sido permitidos a persistir sin control. Sabía que esta audiencia era una oportunidad no solo para hacer responsable a Reynolds, sino para hacer una declaración sobre lo que ya no sería tolerado en el juzgado. Había llegado a este momento no solo como jueza, sino como un símbolo de cambio. Cuando llegó su turno para testificar, se levantó lentamente, sus tacones haciendo eco en el suelo pulido, mientras se dirigía al banquillo de los testigos. La sala parecía silenciarse aún más mientras todos los ojos estaban puestos en ella. Miró al comité con una mirada firme, su voz clara e inquebrantable al comenzar. He dedicado mi vida a mantener la ley, a asegurarme de que se haga justicia para todos los que cruzan las puertas de este juzgado. Pero hoy no estoy aquí para hablar sobre la ley en abstracto. Estoy aquí para hablar de algo mucho más personal, de mi experiencia y de las experiencias de otros, que han sido objeto de prejuicios, discriminación y sesgo aquí mismo,
en este mismo lugar. La jueza Mitchell hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Podía sentir el peso de la atención de la sala sobre ella, pero no vaciló. Lo que ocurrió en el punto de control de seguridad ese día no fue un incidente aislado. Fue parte de un patrón de comportamiento que ha existido dentro de esta institución durante demasiado tiempo. El trato del sargento Reynolds hacia mí no fue solo un ataque a mi autoridad, fue un reflejo de un problema más profundo que ha afectado a este juzgado durante años. Y esto, creo yo, es la razón por la que estamos aquí hoy. No se trata solo de un hombre, se trata de los sistemas que hemos permitido que prosperen, sin control. Su testimonio fue poderoso, no solo por los hechos que presentó, sino por la convicción con la que habló. La jueza Mitchell no solo estaba condenando las acciones de Reynolds, estaba condenando la complacencia que permitió que tales acciones continuaran. Sus palabras resonaron en el comité, muchos de los cuales ya habían visto las pruebas en video y escuchado los testimonios de los demás miembros del personal. Pero ahora, con su voz, la realidad de la situación adquirió un significado más profundo. Reynolds tuvo su oportunidad de hablar y la aprovechó, aunque de manera renuente. Su testimonio fue defensivo, sin verdadero remordimiento. Repitió su afirmación anterior de que simplemente estaba siguiendo el protocolo de seguridad, que actuó por preocupación por la seguridad del juzgado. Desestimó los testimonios de los demás miembros del personal, incluso sugiriendo que estaban exagerando o malinterpretando sus acciones. He estado haciendo este trabajo durante años, argumentó. Sé lo que se necesita para mantener este lugar seguro. Nunca he tenido quejas sobre mi trabajo hasta ahora. El comité, sin embargo, no se dejó convencer por su postura defensiva. Ya habían escuchado suficiente. Los testimonios, las pruebas y las palabras conmovedoras de la jueza Mitchell pintaron un cuadro claro. Las acciones de Reynolds iban más allá del procedimiento estándar. Estaban motivadas por prejuicios, un mal uso del poder y un desprecio por la dignidad de aquellos a quienes debía proteger. El comité deliberó en privado durante un breve periodo. La decisión, aunque difícil, era inevitable. Cuando regresaron a la sala, el capitán Sanders, presidente del comité, se dirigió directamente a Reynolds. Sargento Reynolds, después de revisar las pruebas, los testimonios y sus propias declaraciones, el comité ha tomado una decisión. Sus acciones el día en cuestión no solo fueron poco profesionales, sino que también fueron discriminatorias. Este comportamiento es inaceptable y no será tolerado dentro de este juzgado ni en ninguna parte del sistema de justicia. Con efecto inmediato, se le suspende sin goce de sueldo mientras se lleva a cabo una investigación adicional. También se le requerirá que participe en un programa de sensibilización obligatorio y que pase una evaluación psicológica antes de que se tomen decisiones adicionales sobre su puesto. La sala cayó en un silencio pesado. El rostro de Reynolds se enrojeció de humillación, pero había poco que pudiera hacer. La decisión del comité era final y reflejaba la gravedad de sus acciones. Las consecuencias de su comportamiento ahora estaban siendo expuestas para que todos las vieran. La jueza Mitchell, aunque esperaba el resultado, sintió una tranquila sensación de alivio. Este no era un momento de triunfo, sino un paso necesario hacia la sanación. La suspensión de Reynolds fue una pequeña victoria en una batalla mucho más grande, pero aún así era importante. El juzgado, y quizás todo el sistema, se había visto obligado a enfrentar los prejuicios que durante tanto tiempo habían prosperado en silencio. Cuando la reunión del comité terminó, los miembros intercambiaron miradas cómplices. Esta decisión, aunque significativa, era solo el comienzo. Quedaba mucho trabajo por hacer, tanto dentro del juzgado como en el sistema judicial en general. Pero por ahora había una sensación de satisfacción de que se había hecho justicia y de que las voces de aquellos que habían sido silenciados durante tanto tiempo finalmente habían sido escuchadas. La jueza Mitchell se mantuvo erguida, sabiendo que este era solo un paso en un viaje que continuaría hasta que se lograra un cambio duradero. Después de la audiencia, el sargento James Reynolds enfrentó una nueva realidad. Su suspensión había sido una dura llamada de atención, y ahora se le requería que participara en un programa de sensibilización obligatorio, una consecuencia de sus acciones, pero también un punto de inflexión potencial.
Siempre se había considerado un profesional, alguien que seguía las reglas y comprendía la importancia de mantener el orden. Pero frente a las abrumadoras pruebas, Reynolds ya no podía negar la verdad. Su comportamiento no tenía que ver con la seguridad. Tenía que ver con algo más profundo, algo más insidioso. Era un hombre que había permitido que el prejuicio moldeara sus interacciones con los demás, y era hora de que lo enfrentara. El programa de sensibilización, un curso intensivo diseñado para desafiar los prejuicios arraigados y fomentar la empatía, era algo que Reynolds había descartado inicialmente. Al principio lo abordó con escepticismo, con una actitud que no había cambiado desde la arrogancia que mostró durante la investigación. Veía las sesiones como una mera formalidad, un trámite burocrático que debía cumplir antes de poder regresar a su trabajo. Pero a medida que pasaron los días, algo comenzó a cambiar dentro de él. Las historias de los demás, los testimonios de personas que alguna vez había ridiculizado o ignorado, comenzaron a echar raíces en su mente. No podía escapar de los rostros de aquellos a quienes había tratado de manera injusta, las personas cuya confianza había roto con su comportamiento discriminatorio. Las sesiones de capacitación fueron incómodas para Reynolds. Se vio obligado a examinar sus acciones de una manera que nunca antes lo había hecho. Cada ejercicio, cada video, cada discusión desafiaba la narrativa que durante tanto tiempo se había contado a sí mismo sobre su trabajo y el mundo. No se trataba solo de comprender cómo sus acciones habían afectado a los demás. Se trataba de desaprender los prejuicios que habían moldeado sus interacciones con personas de diferentes orígenes. El entrenamiento no era una solución rápida. No ofrecía respuestas fáciles ni atajos. Lo obligó a enfrentar la cruda realidad de cómo había tratado a los demás. Y ese enfrentamiento fue doloroso. Pero gradualmente, a medida que pasaban las semanas, Reynolds comenzó a experimentar un cambio en su perspectiva. Ya no podía negar la verdad. Su comportamiento no había sido profesional. Había estado arraigado en el prejuicio, alimentado por suposiciones y estereotipos. Cuanto más reflexionaba sobre sus acciones pasadas, más veía cuán profundos eran sus prejuicios, cuán a menudo había tratado a las personas de manera diferente según su raza, género o antecedentes. Se dio cuenta de que, durante demasiado tiempo, había sido ciego al daño que había causado, descartándolo como una simple parte del trabajo. Reynolds comenzó a asumir la responsabilidad de sus acciones, no como un mecanismo de defensa, sino como un reconocimiento genuino de su error. Reconoció que su trato hacia la jueza Mitchell se había basado en un sentido de derecho, una suposición de que su autoridad era incuestionable. Ahora comprendía que su experiencia no era solo un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de malos tratos que se había permitido persistir durante demasiado tiempo. Pero la transformación, aunque importante, no siempre es rápida. El viaje de Reynolds no fue lineal. Hubo momentos de frustración, momentos en los que se sintió abrumado por el peso de sus errores pasados. Pero poco a poco comenzó a cambiar. Dejó de ignorar la incomodidad del entrenamiento y empezó a enfrentarlo. Escuchaba activamente cuando otros compartían sus experiencias. Comenzó a reconocer cómo sus acciones pasadas no solo eran fallos individuales, sino que formaban parte de un problema sistémico que debía ser abordado. Empezó a entender lo importante que era para alguien en su posición de poder rendir cuentas por sus acciones y fomentar un entorno más inclusivo y respetuoso. A medida que las semanas se convertían en meses, el comportamiento de Reynolds empezó a cambiar. Se volvió más consciente de cómo trataba a los que le rodeaban, especialmente a aquellos a quienes antes veía a través de una lente sesgada. Prestaba más atención en sus interacciones, eligiendo cuidadosamente sus palabras y siendo más consciente del impacto que tenían. Aprendió a ser más paciente, a escuchar más que a hablar y a tratar a cada persona con el respeto que se merecía, independientemente de su raza, género o antecedentes. Ya no veía a sus colegas ni a las personas que pasaban por seguridad como obstáculos que debían ser tratados, sino como individuos con sus propias historias, experiencias y dignidad. El cambio en Reynolds no pasó desapercibido para sus colegas. Poco a poco, su transformación comenzó a tener un efecto en todo el equipo de seguridad. Los oficiales que antes habían sido cómplices del comportamiento de Reynolds
empezaron a notar la diferencia. Algunos fueron escépticos al principio, preguntándose si sus cambios eran genuinos o solo una respuesta temporal al entrenamiento. Pero con el tiempo, quedó claro que Reynolds ya no era la misma persona que había sido antes. Sus acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra. Se volvió más inclusivo, más paciente y más respetuoso en su trato tanto con sus colegas como con los visitantes del juzgado. Algunos oficiales comenzaron a seguir su ejemplo, haciendo esfuerzos conscientes para cambiar su propio comportamiento. Asistieron a entrenamientos adicionales sobre sensibilización, participaron en discusiones sobre diversidad e inclusión y comenzaron a cuestionar sus propios prejuicios. La transformación de Reynolds había desencadenado algo más grande, un cambio interno dentro del equipo de seguridad del juzgado. No se trataba solo del crecimiento de un hombre, sino de un reconocimiento colectivo de que el cambio era necesario y que todos, sin importar su rol, tenían la responsabilidad de contribuir a ese cambio. La jueza Mitchell, que había estado observando la situación en silencio pero con atención, no pudo evitar notar la diferencia. No solo se trataba de la ausencia de la hostilidad abierta de Reynolds, era el cambio más sutil en el ambiente general. El juzgado, que antes era un lugar cargado de tensión, comenzaba a sentirse diferente. Había un renovado sentido de profesionalismo y respeto. Las personas comenzaban a sentirse más seguras y valoradas, no solo por los cambios en las políticas, sino porque las actitudes de las personas encargadas de hacer cumplir esas políticas también estaban cambiando. La transformación de Reynolds había tomado tiempo y aún no estaba completa. Pero lo que importaba era que había dado los primeros pasos cruciales hacia un cambio genuino. Su comportamiento, que antes reflejaba prejuicios profundamente arraigados, ahora reflejaba el arduo trabajo que había puesto en entender y desmantelar esos prejuicios. Y eso, tal vez, era la lección más poderosa de todas. La verdadera transformación no se trata de la perfección, sino de la disposición para enfrentar tus errores, aprender de ellos y mejorar. La transformación que el sargento Reynolds había comenzado era solo el principio. A medida que los efectos de su entrenamiento de sensibilización se hacían evidentes en su comportamiento, la necesidad de un cambio sistémico dentro del juzgado se volvía más clara. Lo que había comenzado como una respuesta a las acciones discriminatorias de un individuo, pronto se convirtió en una necesidad más amplia y urgente de reforma institucional. El liderazgo dentro del juzgado, reconociendo la oportunidad de abordar problemas de larga data, sino cómo asegurar que el juzgado se convirtiera en un lugar donde no se tolerara la discriminación y donde la justicia fuera verdaderamente ciega a la raza, el género y los antecedentes. El primer paso importante fue la implementación de nuevas políticas en el juzgado destinadas a prevenir la discriminación en cualquier forma. Estas políticas fueron cuidadosamente elaboradas por un comité de jueces, administradores y expertos en diversidad, con la participación del personal del juzgado y defensores de la comunidad. No solo se centraron en el comportamiento y la conducta, sino también en la creación de un marco para la rendición de cuentas. Cualquier acción que amenazara la integridad del juzgado, ya fuera trato discriminatorio o acoso, tendría consecuencias claras. Las políticas también enfatizaban la inclusividad y el respeto hacia todas las personas que ingresaran al juzgado, fueran empleados, visitantes o litigantes. Junto con las nuevas políticas, se lanzó un programa integral de formación antidiscriminación para todos los empleados del juzgado, incluidos jueces, secretarios, oficiales de seguridad y personal administrativo. Esta capacitación iba más allá de la comprensión básica de leyes y regulaciones. Se trataba de cambiar la mentalidad y la cultura del lugar de trabajo. Las sesiones de capacitación incluían escenarios del mundo real, discusiones sobre sesgos inconscientes y ejercicios diseñados para desafiar prejuicios arraigados. Se enseñaba a los empleados a identificar y combatir la discriminación, no solo en los demás, sino también en sí mismos. El objetivo era crear un entorno en el que todo el personal del juzgado estuviera equipado, no solo con el conocimiento de cómo se veía la discriminación, sino también con las herramientas para prevenirla activamente. La implementación de las nuevas políticas y la capacitación fue recibida con reacciones mixtas. Algunos empleados eran escépticos,
No estaban seguros de cuán efectivas serían los cambios o si resultarían en diferencias tangibles. Otros estaban cautelosamente optimistas, esperando que estos esfuerzos llevaran a un entorno de trabajo más inclusivo y solidario. Pero lo que quedó claro con el tiempo fue que estas iniciativas comenzaban a tener un impacto. Los empleados empezaron a participar en discusiones abiertas sobre discriminación y prejuicios, algo que nunca antes se había hecho. Había una sensación de que el juzgado ahora era un lugar donde las personas se sentían empoderadas para alzar la voz cuando presenciaban una injusticia, sabiendo que sus voces serían escuchadas y que habría un proceso para abordar las quejas. Una parte crucial de los cambios sistémicos fue la creación de un sistema formal de denuncias. El juzgado había carecido durante mucho tiempo de una forma transparente para que los empleados y visitantes pudieran informar incidentes de discriminación o acoso. Sin embargo, bajo las nuevas políticas, se implementó un sistema seguro y anónimo que permitía a cualquiera informar un comportamiento inapropiado sin temor a represalias. Este sistema fue diseñado para crear un sentido de seguridad y responsabilidad, asegurando que las quejas serían tomadas en serio e investigadas a fondo. El sistema de denuncias no solo era para los empleados, sino también para los miembros del público que pudieran sentirse maltratados durante su tiempo en el juzgado. Esta apertura y accesibilidad marcó un cambio significativo en cómo la institución veía su responsabilidad con la comunidad a la que servía. Con estas políticas y sistemas en marcha, el cambio cultural dentro del juzgado comenzó a echar raíces. Lo que alguna vez fue un lugar donde se ignoraban o toleraban comportamientos discriminatorios, ahora comenzaba a transformarse en un ambiente donde se celebraba la diversidad y el respeto era primordial. El cambio no fue instantáneo. Tomó tiempo para que las viejas actitudes y prácticas fueran reemplazadas por nuevas. Pero día tras día, el juzgado se convirtió en un espacio donde los principios de equidad e igualdad ya no eran ideales abstractos, sino realidades cotidianas. Los efectos de estos cambios se extendieron por todo el juzgado. Los empleados que anteriormente se habían sentido marginados o pasados por alto empezaron a sentirse más visibles y valorados. Las mujeres negras y latinas, que a menudo habían enfrentado prejuicios o estereotipos, ya no sentían que tenían que demostrar su valía todos los días para que las tomaran en serio. Los oficiales de seguridad, antes una fuente de tensión, comenzaron a construir relaciones más sólidas y positivas con el personal del juzgado. Incluso el público notó el cambio. La gente se sentía más cómoda al entrar al juzgado, sabiendo que su dignidad sería respetada, sin importar quiénes fueran o de dónde vinieran. La jueza Mitchell, que había sido el catalizador de muchos de estos cambios, observaba con una tranquila sensación de satisfacción mientras el juzgado comenzaba a evolucionar. Sabía que esta transformación no había sido fácil, que había requerido el coraje de aquellos que se habían pronunciado, el compromiso del liderazgo para implementar un cambio real y la disposición de individuos como el sargento Reynolds para enfrentar sus propios prejuicios. Pero también sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Estos cambios eran solo el comienzo. Siempre habría trabajo por hacer, siempre habría desafíos que enfrentar, pero por primera vez en mucho tiempo, el juzgado se sentía como un lugar donde el progreso era posible. Cuando el personal del juzgado se reunió para celebrar los cambios, la jueza Mitchell se colocó al frente, no como un símbolo de victoria personal, sino como representante del esfuerzo colectivo que había propiciado esta transformación. Era un recordatorio de que el verdadero cambio no proviene de una sola persona o una sola acción, sino de una comunidad unida en la creencia de que las cosas pueden y deben ser diferentes. Y al mirar hacia el futuro, había un renovado sentido de esperanza, de que los cambios por los que habían trabajado tan duro tendrían un impacto duradero, no solo dentro de las paredes del juzgado, sino también en el sistema judicial más amplio. Pasaron meses después de que se implementaran los cambios en el juzgado, pero los ecos de los eventos clave que se habían desenvuelto aún resonaban. El sargento Reynolds, antes una figura de desafío, se había transformado significativamente durante su capacitación de sensibilización y autorreflexión. Era evidente para todos los que trabajaban con él
que ya no era el hombre que había ridiculizado a la jueza Mitchell y a quienes pensaban como ella. Su transformación era palpable, pero había un paso final que debía dar para asumir completamente el daño que había causado: ofrecer una disculpa genuina. Fue un día tranquilo cuando Reynolds solicitó una reunión con la jueza Mitchell. Habían pasado varias semanas desde que regresó a sus deberes, y aunque el cambio en su comportamiento era evidente, aún había una parte de él que no se había reconciliado por completo con sus acciones pasadas. Con plena comprensión de las consecuencias y del viaje que había recorrido, Reynolds se presentó ante la jueza Mitchell, con los ojos llenos de remordimiento. «Jueza Mitchell», comenzó, su voz firme pero cargada de sinceridad, «sé que nunca podré deshacer el daño que le causé, y sé que las palabras no pueden borrar lo que hice, pero necesito que sepa que lamento profundamente. Ahora veo el dolor que causé, la injusticia que dejé sin control. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre mis acciones, y quiero que sepa que seguiré aprendiendo, creciendo y mejorando. Usted merece respeto, y yo fracasé al dárselo. Pasaré el resto de mi carrera asegurándome de que nunca cometa el mismo error nuevamente». La jueza Mitchell escuchó atentamente. Había visto muchas disculpas a lo largo de su carrera, algunas más genuinas que otras, pero esta era diferente. Podía sentir el peso de sus palabras, y veía que Reynolds no estaba ofreciendo esta disculpa para absolverse a sí mismo, sino porque realmente entendía la gravedad de sus acciones. No fue fácil, pero reconoció que su proceso de crecimiento había sido real. Asintió lentamente, aceptando la disculpa no como un final, sino como un momento necesario de cierre. «Aprecio sus palabras, mi sargento», respondió. «La verdadera responsabilidad no se trata de decir lo correcto. Se trata de demostrar con sus acciones que ha aprendido de sus errores, y creo que está en el camino correcto». Este momento de reconciliación marcó un punto de inflexión clave, no solo para Reynolds, sino para todo el juzgado. No se trataba de la disculpa de un hombre, sino del impacto colectivo de los cambios que se habían arraigado en la institución. El juzgado no solo había respondido a un acto individual de discriminación, sino que había sentado las bases para una cultura de responsabilidad, justicia y respeto. Los cambios en el juzgado fueron profundos y de gran alcance. Lo que antes era un lugar donde los prejuicios y la discriminación eran sutilmente tolerados, ahora se había convertido en un faro de progreso e inclusión. Las nuevas políticas, la capacitación obligatoria contra la discriminación, el sistema de denuncias, todas estas medidas habían creado un ambiente en el que los empleados se sentían seguros, valorados y empoderados para denunciar la injusticia. Más allá de eso, la cultura del juzgado había cambiado. No solo el liderazgo o el Departamento de Recursos Humanos estaban comprometidos con el cambio, sino que lo estaban todos. La jueza Mitchell, cuya determinación inquebrantable había impulsado muchos de los cambios, siguió desempeñando un papel influyente en esta transformación. No se detuvo después de su victoria en la audiencia o después de que se implementara la capacitación. Se convirtió en una defensora vocal de más reformas, hablando en conferencias, escribiendo artículos y participando con otros en la comunidad legal para compartir lo que se había logrado en su juzgado. Quería asegurarse de que esto no fuera un caso aislado, sino un modelo de cómo cada institución judicial podría abordar la discriminación desde sus raíces. Su trabajo se extendió más allá de su sala de audiencias, y su influencia creció mientras se convertía en una figura clave en el movimiento más amplio para reformar el sistema judicial. A medida que el juzgado cambiaba su cultura interna, la influencia de la jueza Mitchell comenzó a expandirse, afectando no solo a su comunidad local, sino al sistema judicial en su conjunto. Otros tribunales e instituciones legales comenzaron a notar los cambios que ella había ayudado a implementar. La invitaron a participar en discusiones nacionales sobre diversidad e inclusión en el sistema judicial, ofreciendo sus ideas y experiencias para dar forma a las políticas a una escala más amplia. Su historia y la historia de la transformación de Reynolds se convirtieron en un símbolo del poder de la responsabilidad, el diálogo y el cambio sostenido. El impacto más amplio fue innegable. En toda la comunidad legal había una creciente conciencia de que la discriminación sistémica
no era solo un problema en algunos lugares, sino que era generalizada y debía abordarse en todos los niveles. El trabajo de la jueza Mitchell y las reformas implementadas en su juzgado se convirtieron en parte de un impulso más grande por la reforma en el sistema judicial. Más tribunales comenzaron a adoptar políticas similares, integrando capacitación en diversidad e iniciativas contra la discriminación en sus prácticas. La conversación nacional sobre la equidad racial y de género dentro del sistema judicial comenzó a cambiar, con más énfasis en cómo las instituciones podían ser reformadas desde adentro hacia afuera. Para Reynolds, su viaje no terminó con su disculpa. Continuó participando en más entrenamientos, no solo para sí mismo, sino también como mentor para otros que necesitaban orientación para confrontar sus propios prejuicios. Su experiencia se convirtió en un punto de referencia para sus colegas y habló abiertamente sobre la importancia de enfrentar verdades incómodas y trabajar activamente para ser mejores. Con el tiempo, el juzgado se convirtió en un lugar donde el respeto y la equidad no solo eran ideales, sino el estándar. Los visitantes y empleados por igual cruzaban las puertas con la confianza de que serían tratados con dignidad, sin importar su origen. El juzgado se había transformado de un lugar de prejuicios ocultos a un espacio donde la injusticia sistémica se abordaba activamente, y cada persona que entraba tenía una oportunidad justa de ser escuchada. Al final, el verdadero impacto de los cambios no estaba solo en las políticas o en los entrenamientos, sino en las interacciones diarias, los cambios de actitud y el reconocimiento de que el cambio es posible. Era un legado duradero que la jueza Mitchell había ayudado a crear, uno que seguiría resonando a lo largo del sistema judicial por generaciones. Y en cuanto al sargento Reynolds, había aprendido una lección que trascendía su rol como oficial de seguridad. Había aprendido que la verdadera justicia comienza no en la sala de audiencias, sino en los corazones y mentes de aquellos que la sirven.